Es la respuesta ciudadana a la decisión del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario. Que finalmente hayan dado la razón a los bancos, aseguran que puede considerarse un segundo rescate a la banca. Este sábado se han celebrado concentraciones de protesta en 80 ciudades españolas, entre ellas varias de Castilla y León. Buenas noches. Enseguida repasamos esas movilizaciones en contra de la decisión del Tribunal Supremo. Hoy también vamos a contarles las plazas de médicos especialistas que han quedado desiertas en la comunidad. 445 no se han cubierto de las casi 4.500 que se han ofertado por hospitales de todas las provincias. Destaca cómo en Soria o en Aranda de Duero las plazas desiertas suponen más del 75%. El SACIL las va a cubrir tirando de la bolsa de interinos. En política nacional, los partidos aceleran la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. En el PSOE, primer comité federal desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Una reunión en la que se ha presentado oficialmente a todos los candidatos autonómicos, con la ausencia de Susana Díaz, centrada en su campaña a las andaluzas del 2 de diciembre. Tampoco ha podido estar Luis Tudanca, el candidato socialista a la Junta de Castilla y León. Y este es el nuevo líder del PP en Cataluña. Alejandro Fernández sustituye a Xavier García Albiol como presidente. Era el único candidato de un congreso que ha clausurado Pablo Casado. Reivindican un PP determinante en Cataluña para frenar el independentismo y ofrecer un rearme ideológico a una parte de la sociedad catalana. Recta final de ARPA, la Feria de Patrimonio, que está viviendo su edición más internacional de las 11 celebradas hasta ahora. Tarde intensa, con muchas actividades, entre ellas un nuevo acuerdo europeo. María Ramos. Sí, esta tarde se ha firmado aquí en ARPA la primera red europea de ferias de patrimonio que aúna a 4 países. Pero en unos minutos la protagonista de esta bienal va a ser la música, porque la Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a interpretar la 9ª Sinfonía de Beethoven, que es la única partitura considerada Patrimonio de la Humanidad. Mañana será otro día de lluvia y de viento. Aviso amarillo activo para toda la provincia de Salamanca por posibilidad de fuertes lluvias. Una situación que mejorará en la segunda parte del día. Las temperaturas serán similares a las de hoy. Protestas en más de 80 ciudades de toda España por la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario. Según Podemos, el principal partido convocante de las concentraciones, es una decisión sin precedentes que coloca a la justicia española al lado de la banca. Todo a pesar de que el Gobierno ya haya decretado que el impuesto de las hipotecas lo pagarán los bancos. En Castilla y León, varias plataformas organizadas han alzado la voz exigiendo democracia. La justicia, tal y como es en este país, es que es mejor no tenerla, vamos, que pongan un juez de guardia de estos, un juez de paz, y tiramos para adelante todos, ¿sabes? Que es una vergüenza. Un centenar de personas se ha congregado en Valladolid considerando injusta la decisión del Supremo. ¡Supremo disolución! A los bancos realmente pagar ese precio no es nada, y para la gente y para las economías familiares que cada vez están más castigadas, gente que está muy apretada pagando una hipoteca, pues es un perjuicio económico grave. Concentración en Salamanca y en Zamora, con cacerolada incluida a las puertas de la audiencia provincial. Han analizado la situación que generaría para el sistema financiero español, pero para las familias no hacen nunca ese análisis. Pablo Iglesias, en Madrid, ha asegurado que el Gobierno ha dado un paso, pero no es suficiente. Es un atentado a la separación de poderes, es un atentado a la democracia española. Parece que en este país la banca está por encima de la ley. No puede ser. Indignados también 1 millar de manifestantes en Sevilla. Un criterio que se había discutido jurídicamente no había pasado jamás en la historia de España. Allí se ha pedido con fuerza la dimisión del presidente del Tribunal Supremo.
A pesar de que muchos facultativos llevaban años esperando que salieran plazas de especialistas para los hospitales de la comunidad, la convocatoria del SACIL no ha logrado cubrir todas esas plazas. Se han quedado desiertas 445. Llama la atención cómo en los hospitales de Soria o el de Aranda de Duero no se ha cubierto más del 75% de lo ofertado. Las ocuparán tirando de la bolsa de interinos. El concurso de traslados para facultativos especialistas deja 445 plazas desiertas en toda la comunidad. Son plazas que los especialistas no quieren, a pesar de suponer lograrlas en propiedad o acceder a un nuevo destino. En total, 4.437 profesionales del SACIL estaban llamados a cubrir 1.038 vacantes, unas plazas a las que podía concurrir personal fijo del SACIL o de los otros sistemas de salud. Este es el mapa de los puestos que han quedado desiertos. Se registran en todas las provincias de Castilla y León y tanto en grandes complejos asistenciales como en pequeños hospitales. Resulta llamativo el caso de Soria, donde de las 39 plazas ofertadas solo han logrado cubrirse 9, o en el Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero, en Burgos, donde quedaron desiertas el 86%. El SACIL cubrirá estas 445 plazas tirando de la bolsa de interinos y desde la Consejería de Sanidad aseguran que no existe ningún problema para conseguirlo. Confirman que están cubiertas en los hospitales al 100% y que solo se registra algún problema puntual en el caso de las sustituciones. El defensor del paciente ha insistido esta semana en denunciar las listas de espera de la comunidad. Esta mañana hemos preguntado al consejero de Sanidad por esa nueva denuncia. Sáez Aguado le resta importancia. Recuerda que otras acciones similares de esa asociación se quedaron finalmente en nada. No, mire, yo sobre esa asociación que se dedica a presentar querellas, a ofrecerse para hacer reclamaciones judiciales y demás, yo no tengo nada que opinar. No es la primera vez que lo plantea, en otras ocasiones ha anunciado lo mismo, no ha tenido ningún efecto y yo no tengo ninguna opinión al respecto. Son cientos de vecinos de localidades del norte de Palencia. Nueva concentración contra la gestión sanitaria de sus comarcas. Esta vez se han manifestado en Aguilar de Campo. Se quejan, por ejemplo, de que en Barruelo de Santullán siguen sin médico por las tardes y los fines de semana. Si no les escuchan, anuncian que llevarán su protesta a la puerta de la Consejería de Sanidad. Hablar con el consejero es absurdo total, o sea, ese señor no, lo que tiene que hacer es marcharse, o sea, está claro, si no sabe, no puede o no quiere, que se vaya. Este invierno va a ocurrir lo que ocurrió en el año 2012 cuando ellos tomaron medida como esta, que fue que la población se marcha, la gente mayor se marcha porque tiene miedo de no tener el médico. Nos están echando del pueblo porque trabajo no tenemos. Si encima lo poco que tiene que ser, que es la sanidad, que se supone que tiene que ser para todos gratuita, pues para nosotros por lo visto no existe. La diabetes es un enemigo silencioso que afecta a más personas de las que la tienen diagnosticada. De hecho, está detrás de muchos fallecimientos de origen cardiovascular. En Valladolid, un congreso previo al Día Mundial de la Diabetes, que se celebrará el próximo miércoles, ha subrayado la importancia de educar a los pacientes. Abogan por que sean los diabéticos quienes sean capaces de gestionar sus propios tratamientos. Obligatoriamente la acción Los expertos prevén que dentro de 25 años la mitad de la población tendrá algún tipo de alergia. Promover la investigación es clave para detectar las causas y así mejorar la prevención. Unos 70 expertos han participado hoy en unas jornadas especializadas en alergias alimentarias. Piden que el sistema sanitario esté preparado para atender a todos esos nuevos pacientes. El tratamiento del síndrome de ETP. No hay una sola causa, se habla de factores genéticos, se habla de factores ambientales, de contaminación, de alimentos, las modificaciones que estamos teniendo, de cambios climáticos, de muchas cosas. Hay que hacer las pruebas necesarias y todas las pruebas que se puedan. Y con ello pues conlleva una buena anamnesis, pruebas cutáneas, pruebas de laboratorio y análisis molecular en reacciones graves, porque eso mide 112 proteínas moleculares y podemos encontrar la causa cuando está muy difícil.
Todos los partidos políticos con representación en las Cortes han pedido juntos que a los enfermos de ELA se les reconozca una discapacidad del 33% desde el mismo momento de su diagnóstico. Es una de las peticiones del colectivo, que además solicita ayudas económicas ante los numerosos gastos que tienen que afrontar las personas que padecen esa enfermedad. No tenía fuerza en la mano. Pensaba en algo malo, pero cuando me han dicho que era exactamente me hundió. Hace poco más de un año a Ernesto le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Desde entonces su vida ha cambiado por completo. Marca un antes y un después en la vida, por supuesto de la persona enferma, pero también de su entorno familiar, porque bueno, pues esta es una enfermedad en la que todo evoluciona muy rápido. Dicen que el coste anual de los enfermos de ELA, una patología sin cura, son 36.000 euros al año y que solo el 6% de ellos puede hacer frente a ese gasto. Yo no recibo ni un céntimo, no me han dado concedido nada. El mero diagnóstico no implica el reconocimiento de un grado de discapacidad. Piden que eso cambie, que el hecho del diagnóstico haga automático el reconocimiento de un 33% de discapacidad. Ese paso es el que permite que todo el sistema de ayudas comience a funcionar. Mientras llega, ellos tienen que esperar a que el Gobierno central actúe. 190 enfermos de Castilla y León, 4.000 en España. Esperan respuestas lo antes posible. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, según una estimación de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, juristas, psicólogas y periodistas se han unido en Valladolid en un encuentro organizado por Amnistía Internacional con el objetivo de formar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres. Culpa es el sentimiento que sufren la mayoría de las víctimas de violencia sexual. Desde que somos pequeñas nos dicen cuídate, por lo tanto si me agreden quiere decir que no me he cuidado, por lo tanto la culpa de quién es, mía. Sin embargo, poco se habla de los agresores. ¿No se podría también hablar de cuántos hombres violan? ¿Con qué edades violan? Hace unos meses el movimiento Me Too consiguió que víctimas de agresión sexual contaran sus historias a través de Twitter. También ahí deberían estar los hombres diciendo cuántas veces he oído y me he reído de lo que ahora me parecería escandaloso, cuando alguien ha contado cómo estando ella en una situación de debilidad me aproveché de su cuerpo. Por otra parte, sentencias como las de La Manada han hecho que se replantee la diferencia entre abuso y violación. Lo que se está reclamando es llamar a las cosas por su nombre. Y si estamos hablando de una violación como una relación sexual no consentida e impuesta por la fuerza, por la intimidación y sin que medie consentimiento, que eso tenga también acomodo jurídico. También los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre violencia de género. E insistir mucho en que no solo es un suceso, no es un caso que ocurre hoy, mañana, pasado, sino que es una violencia que se da de manera estructural. Porque en lo que va de año, casi medio centenar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Un joven de 30 años ha fallecido esta tarde en un accidente laboral en Soria, en las obras de un futuro complejo hospitalario privado. El 112 ha recibido el aviso a las 4 menos 25 de la tarde. El joven se ha precipitado por el hueco del ascensor y por ahora continúan las investigaciones por parte de la Inspección de Trabajo de la Junta de Castilla y León para conocer las causas concretas de este siniestro. Y esta es una de las imágenes más llamativas de las últimas horas. Un turismo era engullido literalmente por un enorme socavón en una calle de Zamora. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sacar el vehículo del agujero. No hay que lamentar daños personales. Al parecer, la causa del socavón podría ser el movimiento de tierras de un colector que pasa justo por debajo. Peor final, ha tenido una salida de vía con vuelco en Villar del Río, en Soria. Un accidente en el que ha muerto un hombre de 38 años. El PSOE lanza la precampaña de las citas electorales de 2019 y hoy ha ratificado a los candidatos a las autonómicas. Lo ha hecho en el primer comité federal desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Un acto al que no ha podido acudir el candidato socialista de Castilla y León, Luis Tudanca. Tampoco ha estado en Madrid Susana Díaz, inmersa en la precampaña para las andaluzas del 2 de diciembre.
Pabellón abarrotado en Fuenlabrada. Se trata del primer gran acto preelectoral de Sánchez desde su llegada a la Moncloa. Ha defendido las 5 grandes transformaciones que a su criterio necesita España, como el mercado de trabajo, la ecología, la reforma constitucional o la educación. Hemos aumentado el número de becas y hemos también incorporado la visión de que aquellos estudiantes que vienen y provienen de familias con menos recursos necesitan unas becas de mayor cuantía. Ha lanzado también un compromiso a los jubilados. Se blindarán las pensiones y de que se revalorizarán conforme al IPC en el año 2019. Y no se ha olvidado de la minería, aludiendo al líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que no estaba presente. Estamos apostando, lo sabe bien Adrián y también lo sabe bien Luis Tudanca, que nos puede acompañar hoy, por una transición justa de las cuencas mineras, que necesitan también del apoyo y del abrigo del Estado. También han faltado la presidenta andaluza Susana Díaz por no querer alterar su precampaña, el extremeño Fernández Vara por motivos familiares, el aragonés Javier Lambán por estar recién llegado de un viaje a China y el asturiano Javier Fernández alejado hasta ahora de Sánchez. En el PP de Cataluña hoy estrenan líder. El nuevo presidente es Alejandro Fernández. Ha sido elegido en un congreso al que era el único candidato. Sustituye a Xavier García Albiol. Un congreso que ha clausurado Pablo Casado. Quiere que se abra una nueva etapa para los populares catalanes, a los que ha calificado como claves en la lucha contra el independentismo. Buscarán ofrecer un rearme ideológico a la sociedad catalana. Querido, estamos viviendo una batalla no por solo la legalidad, o no por solo la convivencia, que por supuesto también, sino también la batalla por la libertad. Yo creo también que la política no es cuestión de resistir, también es cuestión de persuadir, de avanzar, de ir a más. Y yo por eso hoy no quiero que salgamos de este Congreso solo dispuestos a resistir, sino que salgamos dispuestos a avanzar y a ganar. De lo municipal se va a hablar mucho en los próximos meses, con las elecciones municipales también a la vista en 2019. Y una reivindicación del municipalismo ha sido una vez más la celebración del Día de la Provincia de Valladolid. Además, este año se ha aprovechado para conmemorar los 40 años de la Constitución española. De forma individual o en pequeños grupos han ido llegando los regidores de los 225 municipios y 9 pedanías vallisoletanas hasta llenar el Teatro Zorrilla de Valladolid. Ellos son los protagonistas del Día de la Provincia. Los ayuntamientos y las diputaciones son las administraciones más cercanas al ciudadano y son aquellas que prestan el servicio a las personas que más lo necesitan. Junto a ellos y trabajando codo con codo están los empleados públicos, que han sido también homenajeados a través de la presidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valladolid. Las familias que viven en el mundo rural son quienes están defendiendo nuestras señas de identidad, nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio medioambiental, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, y eso es algo que me parece fundamental. Un día en el que también hay tiempo para la reivindicación. De una financiación local justa, adecuada y suficiente, de una reclamación histórica de unas infraestructuras viarias y ferroviarias necesarias tanto para la provincia como para la propia ciudad. Una celebración en la que se ha ensalzado también el legado de la Constitución española de 1978 y la libertad de prensa, que se reconocía por primera vez en España un 10 de noviembre de 1810. El próximo jueves los sindicatos de León han convocado una manifestación para reclamar un futuro mejor para esta provincia. Una convocatoria a la que hoy se ha sumado Podemos. Su secretario general en la comunidad, Pablo Fernández, la considera necesaria ante el maltrato, ha dicho, que ha sufrido esta provincia tanto por gobiernos del PP como del PSOE. Queremos, de forma perentoria y urgente, impulsar los polígonos industriales de la provincia de León, con el de Torneros y el de Villadangos a la cabeza. Entendemos que León, por situación estratégica, debe convertirse en el principal nudo logístico del noroeste español y en el epicentro del corredor atlántico. Es algo imprescindible para el desarrollo del tejido económico y social de la provincia.
Una de las motivaciones de esa movilización son los cierres industriales en sectores como el energético. Precisamente hoy en Ponferrada se han concentrado los trabajadores de la central térmica Compostilla 2. Son 180 empleados afectados que denuncian que Endesa no da una respuesta ante la falta de carbón de aquí a final de año y piden tener una cobertura que garantice sus puestos de trabajo. Ya que en ningún momento todavía se ha dicho que Endesa vaya a cerrar, haya cierre, pero no va a tener actividad. Si no cierra va a haber un mantenimiento, pues que nos implicaran en el mantenimiento o nos implicaran en el desmonte de los grupos 1 y 2. Una de las causas del vacío de los pueblos es la falta de empleo, aunque a veces sí que hay trabajo y lo que escasea son casas acondicionadas para entrar a vivir. Es lo que pasaba en Balbuena de Duero, en Valladolid. A través del programa Rehabitare de la Junta, que les ha ofrecido vivienda, el Ayuntamiento ha conseguido que una familia con 2 hijos se quede en el pueblo y que el colegio mantenga 2 aulas abiertas. Desde primero a sexto de primaria, en esta clase se juntan niños de varias edades. Por eso, a veces a los mayores les toca hacer de profesores. Cuando la profe está con los de segundo, pues hay veces que me preguntan alguna tabla. Estefanía es una de las 14 alumnas y alumnos del Colegio de Balbuena de Duero que cuenta con 2 aulas que se han podido mantener en parte gracias a la familia de Detelín, que hace 15 años vino desde Bulgaria. Yo llevo unos 11 años aquí viviendo en Balbuena. Y nada, muy contento. Aunque trabajo no le falta, pensó en marcharse del pueblo porque no encontraba dónde vivir. A través del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Balbuena ha restaurado una vivienda en la que vive Detelín con su mujer y sus hijos desde hace medio año. Como cumplo los requisitos de que tengo 2 niños en el cole, me han aceptado. Manteniendo esa estabilidad de escolaridad, pues lógicamente es asentamiento de los padres. Y si les buscas trabajo además a los padres en el entorno, pues facilita que no se vayan a otro lugar. Porque el principal problema, a diferencia de otras localidades, no es la escasez de empleo. Aquí sí que tenemos trabajo, pero el mayor problema que tenemos es que no tenemos demanda de viviendas para la gente joven. A la espera de que se rehabiliten más viviendas, el número de solicitudes para conseguir un alquiler social ya alcanza la 20. El pasado, el trabajo en el campo y los pueblos llenos de vida. Hoy, poblaciones envejecidas, pero con jóvenes dispuestos a coger las riendas de su futuro en el medio rural. Es el caso de Nuria, licenciada en periodismo, pero que volvió al pueblo. Hija de agricultores, hoy es todo un ejemplo de emprendedora en cultivos alternativos. Ella pide una oportunidad para quienes no lo tienen tan fácil. Es gente formada que se quiere ir al medio rural, pero que no tiene esas posibilidades porque no cuenta con esos recursos propios. Entonces, a lo mejor hay que ver cómo podemos hacer o incentivar para que la gente se vaya a vivir a los pueblos. Un presente en el que también se puede apostar por otros sectores como el turismo. Vivir en el pueblo es posible. Se puede, que hay alternativas a las profesiones tradicionales del mundo rural. Nosotros trabajamos con el turismo y bueno, pensamos que ese ámbito precisamente tiene bastantes posibilidades en la provincia de Zamora. Y todo desde una perspectiva de macroproyectos, pero entendidos desde un punto de vista muy diferente. Es hacer todo lo contrario, proyectos de impacto económico, social y ambiental que tengan por lo menos cabida en las comarcas. Y luego crear redes de turismo, redes de productividad, redes para precisamente poder competir. Un encuentro en el que han buscado alternativas de futuro para nuestros pueblos. Segovia es una de las capitales mundiales de los títeres y por eso ha sido elegida para acoger un congreso internacional que debate sobre la situación de las compañías y los festivales especializados en marionetas. Entre los obstáculos del sector nos cuentas que está la falta de ayudas públicas y también el exceso de nuevos espectáculos. Los años de la crisis golpearon con fuerza a la cultura y tampoco el mundo de los títeres se libró de sus efectos. Hasta en un 50% se cifran las pérdidas que sufrieron en algunos casos. Así se ha subrayado en el Congreso Nacional de la Unión Internacional de la Marioneta, que ha elegido Segovia como escenario. La necesidad agudiza el ingenio.
y si hay menos tiempo porque hay menos funciones, hay más tiempo para crear también. Una de las asignaturas pendientes entre las compañías de títeres es incrementar su participación en las convocatorias de subvenciones públicas. Sin embargo, en España la dotación en ayudas también está muy lejos de otros países. Hay muchos países que nos llevan la delantera porque llevan años trabajando con políticas más afinadas y atinadas para el sector, como puede ser el caso francés, ¿no? Que estamos a años luz. Pero no es la única dificultad que atraviesa el sector. La distribución de sus propuestas también encuentra obstáculos. El problema quizá es el exceso de propuestas que hay actualmente, la cantidad de compañías interesantes que están surgiendo y la incapacidad del sector para asumir todo eso. Por suerte, como han señalado los participantes en este congreso de marionetas, el margen de crecimiento es amplio porque los títeres no entienden de fronteras ni de idiomas. Su único lenguaje es el de la creatividad. El patrimonio, su conservación y su proyección centran estos días los debates y las iniciativas de la Feria ARPA en Valladolid. Recta final de la edición más internacional de las que se han celebrado hasta ahora. Volvemos al Centro Cultural Miguel Delibes. María Ramos, buenas noches. Este sábado se ha firmado un nuevo acuerdo europeo. ¿En qué consiste? ¿Qué tal? Buenas noches. Se ha constituido la primera red europea de ferias de patrimonio. Esta alianza internacional va a funcionar como una marca para promocionar a escala mundial el patrimonio cultural de Europa. Se han unido 4 ferias, la de Salzburgo, la de Florencia y esta Bienal Ibérica que se alterna entre Castilla y León y Portugal. De esta forma van a sacar adelante proyectos comunes para proteger, gestionar y difundir el patrimonio y además trabajarán en propuestas que obtengan de manera más fácil financiación europea. Una iniciativa que aglutinará a todas estas ferias bajo esta única marca, con el fin de convertir el patrimonio cultural en una herramienta para el desarrollo de Europa. Aquí en ARPA también se han entregado los premios de esta edición. El reconocimiento internacional ha sido para la restauración de la muralla de un municipio de Soria. El galardón honorífico este año se ha concedido al Instituto Europeo de la Red de Itinerarios Culturales, que es, por ejemplo, la entidad que protege el Camino de Santiago. Pero a esta hora la protagonista es la música, porque la Orquesta Sinfónica de Castilla y León está interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, que es la única partitura considerada patrimonio mundial. Además, este concierto es especial porque el público no es el habitual de este auditorio. Han venido asociaciones sociales y culturales de Castilla y León. Las cuerdas de estos violines acarician patrimonio de la humanidad. Es la partitura de la Novena Sinfonía de Beethoven. Es la única obra declarada Patrimonio de la Humanidad, porque tiende puentes donde quizá con demasiada frecuencia nosotros tendemos a levantar muros. En 2015, este director de orquesta creó un proyecto para difundir el mensaje del compositor alemán. Sacamos la Novena Sinfonía de los circuitos tradicionales, como es este magnífico auditorio, y la llevamos a presidios, a orfanatos, a hospitales. Son músicos regalando emociones en un hospital, en un campo de refugiados o en una cárcel. Muchas personas nos abrazan y lloran y nos dicen en las cárceles, es quizá la experiencia más bonita, ¿no? Ustedes nos han traído libertad, no son conscientes de lo que han hecho por nosotros, ¿no? Los próximos destinos de los acordes de Beethoven serán el Bronx de Nueva York y El Salvador. El Camino de Santiago lleva siglos generando patrimonio artístico. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos ha creado una exposición que recorre las obras más destacadas que guardan algunos de los templos más importantes de esa provincia. Es nuestra última imagen. Volvemos mañana. Feliz noche. Santiago, el peregrino de Burgos, pretende ser un guiño para implicar a toda la diócesis en la conmemoración del octavo centenario de la catedral a través de la ruta jacobea. Unidad entre la Fundación Octavo Centenario, el Camino de Santiago, pero también toda la diócesis.
La muestra se articula en torno a una alegoría de la vida reflejada en el camino que recorren los peregrinos por la provincia de Burgos. Comienza en Redecilla, con su pila bautismal, atraviesa los montes de Oca que simbolizan la juventud, alcanza su plenitud en la catedral, la madurez en Tierra de Campos y la vejez en Puente Fitero. Un símbolo que llega al final del camino Burgales de Santiago, que es el paso a la otra orilla. Paso a la otra orilla, que en terminología cristiana quiere decir que es la muerte, pero con la esperanza. El caminante que llega a Isidro del Castillo pasa a la otra orilla del río Pisuerga, pero se le abre esa gran esperanza de caminar hacia el pórtico de la gloria. 17 obras de arte procedentes de toda la diócesis con imágenes de Santiago, pero también de los santos burgaleses vinculados al camino, San Juan de Ortega, San Lesmes o Santo Domingo de la Calzada, y algunas piezas inéditas. No ha salido nunca de la catedral y aquí la tenemos, una capa de Basilea de la segunda mitad del siglo XV. La exposición comienza en la Iglesia Real y Antigua de Gamonal, donde estuvo la primera sede del Obispado de Burgos. Desde aquí viajará por una decena de iglesias de la provincia.